A ver, son las 1:51 de la tarde, vamos a hablar justamente de la minería, pero en particular de la minería informal, la minería ilegal, que además cobra lamentablemente vidas en nuestro país. Estamos ya conectados con Carlos Casas, ex viceministro de Economía y profesor principal de Economía de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo está, profesor Casas? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, señor Mariluz? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Y a ver, en principio, el tema de la minería ilegal en nuestro país genera muchísimas consecuencias de diverso tipo, no solo económicas. ¿Cómo debería afrontar o cómo debería el gobierno, las autoridades priorizar, cómo hacerle frente a este flagelo? Bueno, hay varios caminos, ¿no? Como sabemos, tenemos la minería informal y la minería ilegal, ¿no? La minería ilegal es la que opera en zonas donde está prohibida la minería, como zonas, bueno, como áreas naturales protegidas, utilizan maquinaria que no corresponde a su escala y generan efectos nocivos a la sociedad, ¿no? Entonces, este es un problema que suele aparecer donde no está el Estado, ¿no? Ese es un primer punto que hay que tener en cuenta. Entonces, si lo que queremos es tratar de disminuir esta actividad que genera muchos problemas a la sociedad, ¿no? Conflictividad, trata de personas, delincuencia, vemos lo que a cada rato ocurre entre distintos bandos que terminan inclusive matándose entre ellos, Así es. tiene que afrontarse este problema de manera integral. Y esto lo que los economistas diseñamos, o sea, mencionamos siempre es tener una estrategia de zanahoria y garrote, ¿no? ¿Esto qué implica? Brindarles herramientas a los mineros informales, más que a los ilegales, porque a los ilegales sí hay que vigilarlos, hay que erradicarlos, porque están justamente desarrollando una actividad perniciosa, pero en algunos casos estos mineros informales y algunos de los ilegales podrían irse convirtiendo a la formalidad a través de distintos instrumentos, ¿no? Y estos instrumentos tienen que ver con probablemente apoyo tecnológico, acceso a capacitación, a tecnología, a temas de sistemas contables, a temas también que están vinculados a utilización de mejores tecnologías, ¿no? Porque lo que tenemos básicamente es que los efectos perniciosos de la minería ilegal y también en parte de la informal tienen que ver con la deforestación, la contaminación por mercurio, ¿no? La sedimentación en los ríos, etcétera. Entonces, creo que estas herramientas tienen que ir de la mano con una política realmente Sí, claro. Pero no de persecución, sino de controlar, poner orden y erradicarla donde no debe estar. Pero Y un punto. cuánto interés también hay de aquellos mineros informales y sobre todo de los mineros ilegales para querer formalizarse, para querer hacer las cosas bien, porque claro, quizá en la ilegalidad son mucho más rentables y operando pues en base quizá a la corrupción, en base a sobornos. Sí, en base a sobornos, corrupción, trata de personas, hay todos estos temas que están vinculados a la minería ilegal. Pero un punto importante, creo yo, es que hay que generar información. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a tratar de calcular cuál es el costo que puede tener este tipo de actividades en la economía, ¿no? Y para eso se vienen desarrollando una serie de herramientas que permitan justamente poner en evidencia cuál es el costo que le genera a la sociedad Así es. la existencia de esta minería ilegal, comparado contra los beneficios que se puedan obtener. Obviamente, lo que uno puede ver claramente es que lo que se produce de oro, se reporta de oro producido, no corresponde con las exportaciones de oro, ¿no? Y ahí justamente hay un diferencial que tiene que ver básicamente con la minería informal y la minería ilegal que no pasan por los conductos ¿De regulares. cuánto estamos hablando, señor Casas? Escuchábamos hace poco a un director regional de minería de La Libertad, si no me equivoco, hablar de un 40%, es decir, del total que se produce a nivel de producción minera en nuestro país, 40% es informal, ¿es negra o estamos exagerando? Los estimados varían de departamento en departamento. Podríamos hablar de un 25%. Si el año pasado se exportó 10.000 millones de dólares en oro, eso nos da una idea de aproximadamente 2.500 millones de dólares, ¿no? Están siendo, o más, 3.000 millones estarían siendo
manejados por la minería informal, ¿no? Entonces, obviamente, el premio es muy grande, ¿no? Y de hecho, hay algunos estudios recientes que mencionan que la actividad ilegal del oro se ha vuelto inclusive hasta más rentable que el narcotráfico, ¿no? Y eso, obviamente, está generando que por temas de rentabilidad los narcotraficantes estén yendo hacia las actividades mineras ilegales, y eso está inyectando más capital, más liquidez. Por eso acá se requiere contar con un Estado que tenga las cosas claras, que cuente con herramientas, que tenga fondos. Solo para terminar, ¿hay un plan? ¿Se está haciendo algo para combatir eso? No, lamentablemente no hay. Hay iniciativas de la cooperación internacional, pero no existe realmente un plan que permita, digamos, controlar, eliminar y estimar, digamos, los costos, ¿no? Entonces, todos esos esfuerzos hay que articular. Siempre estamos hablando de la gran minería, de la mediana minería, pero el costo ambiental más importante en el país lo está generando justamente la minería ilegal, que está vinculada al oro, ¿no? Debido a los altos precios de este mineral, el incentivo es bastante fuerte y cada vez más gente se involucra en este tipo de actividades que, como vemos, a cada rato, cada vez van apareciendo más noticias vinculados al lavado de dinero, a violencia, a homicidios, que están vinculados a este sector, ¿no? Cuando el premio es muy grande, la tentación también lo es. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por este análisis y esta entrevista, señor Carlos Casas, ex viceministro de Economía y profesor principal de Economía de la Universidad del Pacífico. Dicho sea de paso, informarles lo siguiente. Hoy tuvimos el webinar ¿Qué hay detrás de la minería ilegal y cómo enfrentarla?, en la que conversamos con destacados especialistas sobre el tema. Pueden verlo totalmente en su integridad en nuestro canal de YouTube de RPP Noticias. 1:58 de la tarde. Promoviendo la buena minería. Es una campaña. Promoviendo la buena minería. Es una campaña de Minería de Todos, con el apoyo de RPP. Andrea Closa, porque viene Fútbol como Cancha. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Omar? Un saludo para todos los amigos de RPP. Cuarto día de entrenamiento de la selección peruana en la Videna de cara a los partidos amistosos ante México y El Salvador. Tenemos declaraciones de Piero Quispe. Además, fue desconvocado Yoshimar Yotun. En su lugar se ha llamado a Andy Polo. Vamos a desarrollar esta información y, por supuesto, todo lo que tuvo que ver con la audiencia por el caso Byron Castillo. ¿Dentro de cuánto tiempo se podría conocer el fallo? Todo eso y más en Fútbol como Cancha. Buenísimo, Andrea, no se pierdan entonces Fútbol como Cancha, que viene en este momento en la plataforma de radio, pero en la plataforma de televisión viene Giovanna Castro con Central de Informaciones. Conmigo, señora, amigo, amiga, será hasta minutos antes de las 8:30 de la noche en Todo Se Sabe. Tengan muy buenas tardes, un rico almuerzo para todos ustedes.